El Nakan Pop es rockero y no folclórico. El exacto medio entre la música globalizada y la cultura rural. Es decir, sería el exacto medio urbano, ¿no? La rock and pop era un elemento, digamos, que circulaba mucho entre los jóvenes. Y entonces, bueno, nosotros por la tradición setentista siempre éramos la corriente nacional y popular. Estábamos haciendo una lista con todos los que volvían y todos los que nos estábamos reencontrando. La lista se llamaba la lista azul y blanca. Y a alguien se le ocurrió que la azul y blanca, en vez de llamarse la azul y blanca, mejor era la Nakan Pop. La Nakan Pop fue la formación profesional que uno tuvo, ¿no? Por suerte. Lo que manda es la realidad, el contexto, la situación socioeconómica, la situación socioantropológica, todas las que quieras agarrar y meterlas adentro del balde son las que definen cómo uno opera. Una cosa que destaca a los Nakan Pop es que no están buscando la genialidad nunca. Era darle un contenido de base social y de utilidad al país. En esos años se produce la Universidad Nacional y Popular en el 73. Ahí aparece un taller que se llama el TANAPO, que es el Taller Nacional y Popular, en el cual la mayoría de nosotros estaba ahí como docente. Se armó una jugada de talleres importantes, una revisión de la forma de enseñar. Era toda una organización de talleres que llevaban adelante esta filosofía y esta línea y estas temáticas. Y cada taller tenía un coordinador de lo específico, digamos, un arquitecto que era brillante en el oficio. Y por otro lado estaba el otro coordinador que era como el coordinador ideológico, político, del contenido del taller. Y nos reuníamos entre todos los talleres, sí, constantemente, sí, formábamos una corriente, digamos. Que no éramos un grupo, en el sentido de que tuviéramos una orgánica, una comisión directiva o un local. No éramos como la escuelita. La cosa popular o la formalidad académica. La escuelita tenía dos principios, que eran, primero no se hablaba de política, que nosotros habíamos hablado de política todo el tiempo, y el segundo se llamaba especificidad disciplinar. Quiere decir que la arquitectura tiene una disciplina que es específica y que eso debe ser estudiado y no contaminado con la política. Que recibió un nombre que se llamaban los lápices de oro y nosotros que éramos los lápices de tronco, porque éramos Por ejemplo, cuando yo me formé en la facultad, digamos, lo que aprendíamos era recorrer la ciudad mirando donde había arquitectura moderna. Lo demás era una grisalla a la que no prestábamos atención. Es decir, en este sentido, la coyuntura de la ciudad de Buenos Aires en tiempo de Cacciatore ayudó a cambiar esa mirada, porque justamente Cacciatore fue la demolición impiadosa de partes enteras de la ciudad, ¿no? Y empezamos a reconocer, digamos, en las distintas arquitecturas del pasado, muchas cosas que eran válidas, ¿no? La arquitectura no es determinista, no es un único objeto definido y terminado y preciso, sino que es un sistema abierto que a medida que se va produciendo puede cambiar de forma y en el tiempo cambia de forma. Un poco está demostrado que muchísimos de los edificios que nacieron para una cosa después son otra. Todo este fenómeno de las casas chorizo, ¿no? Está un poco en la raíz del Nakan Pop. De golpe repensar que vivir en un barrio como Palermo era un buen barrio, rescatando cierta vida del barrio, cierta morfología, digamos, de las edificaciones. En esta intervención sobre lo existente, digamos, estaba analizando cuestiones que van más allá del objeto. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué no hablamos de las ciudades argentinas? ¿Cómo son?
El barrio es el barrio. Tendrán a aparecer todos estos usos nuevos. La radio. ¿Ves esa casa de ahí? Bastante fule. Era la casa de Fangio. ¿Sabes que ahí vivió Fangio? Ahora siempre cuando se piensa o se pensó en Palermo Viejo es por esta arquitectura italianizante, las casas chorizo. Los tipos que hicieron todas estas casas, los tipos que hicieron todas esas, ¿a alguno le interesó ser más original que el de al lado? No, porque esa arquitectura clásica era sistemática. Esta casa, que era una casa de altos, de departamentos, PH, local, ese local, la parrilla era barata. A mí me parece que en eso ganan los barrios, de vuelta, la diversidad. No hay nada más interesante que la diversidad. Es genial que siguen existiendo este tipo de boliches, la ferretería, con el gato en la vidriera. En el programa de la arquitectura moderna formal, ¿viste?, que te lleva a separar los usos, no existen, y esto no hay con qué darle. Fíjate, no caminamos ni 100 metros, ahí hay otro restaurante. Me parece que encuadra dentro de una cultura urbana de la satisfacción, no de la escisión. Es una cultura urbana de la inclusión. Porque la arquitectura moderna en su inicio era un movimiento de arquitectura social, pero ahora tomó el camino de la arquitectura de prestigio. Entonces el prestigio está en la originalidad. Es un problema. Por ejemplo, si yo te tuviera que decir de Hampton Riboira cuál es una obra importante, yo te diría que para nosotros las 28, 27 obras que tenemos hechas acá en el barrio de Palermo Viejo, es como si fueran una. Y es una cosa encarada más o menos como ir haciendo lo obvio. Que yo diga, desde el punto de vista nacional y popular, las obras maestras que considero son estas, implica ya una contradicción en sí mismo. Hemos levantado la obra de Claudio Caveri, hemos publicado cosas, etc. Y en cierto modo también hemos caído ahí en una contradicción. Pero Caveri era un personaje que por muchos motivos también merecía un rescate. Se retiró físicamente a un lugar lejano a las obras maestras y a los maestros, ¿no?, al suburbio. Cuando volví de estar exilado en Bélgica, en México, la primera persona que fui a ver fue a Claudio Caveri. Y Claudio me contó que estaban trabajando en la campaña por el municipio. Esa mirada comunitaria, digamos, que había tenido, es decir, un poco de aislamiento, de sociedad dentro de la sociedad. La evolución, digamos, que había experimentado durante el tiempo del proceso era el gobierno local y la búsqueda, digamos, de que los intereses populares empiecen a expresarse, digamos, en los gobiernos locales. Caveri hizo una divulgación bastante grande de los conceptos americanistas y la diferenciación con el pensamiento europeo entre el ser y el estar. Entonces, tú serás esto y vas a pensar. Y el estar es estar con la tierra, es estar con el mundo. Caíste acá, estás acá. Acá en Puente Pacífico, íbamos en Mejari al cine con unos amigos, arquitectos, una pareja, ella hija de un milico, y nos tiraron del tren que pasaba una bomba. Arrancamos, semáforo verde y todo, pero todos los que estaban ahí, y yo me di vuelta a ver qué pasaba atrás, apuntaban y decían, allá van. Y ya nos pararon a las 20 cuadras en Belgrano con un encierro de 5 lanchas, ¿viste? Nos tiraron al piso. Después me fui, después de ese evento, ¿viste? Vamos. Los que nos tuvimos que quedar acá también viviste una especie de exilio que tuvo sus dificultades, ¿no? La banda presidencial ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
La vuelta a la democracia significó volver a pensar cómo era la Argentina, qué pensábamos del mundo, qué pensábamos de la ciudad y qué pensábamos de la arquitectura. Es decir, ser nacional y popular no quiere decir solo mirar nuestro territorio, sino tener una visión propia del mundo. Yo creo que la facultad no tiene que estar buscando a ver cómo puede salir el genio. Hay muchas cátedras muy preocupadas cuando no tienen 3 o 4 excelentísimos alumnos para poder mostrar que tienen un genio. Los únicos que nos llamaron fueron los peronistas. Entonces fuimos a golpear la puerta. Decir, bueno, esperen un poco, si son tan abiertos, nosotros queremos estar. Moscato y Sorondo, por ejemplo, hubo que ejercer una presión para que tuvieran derecho a tener una cátedra. Y en eso fue interesante la presión de los propios estudiantes, ¿no? Aparecen Sorondo, Moscato, Frangella como titulares y muchos otros como adjuntos y jefe de trabajos prácticos. Arrancamos con 300 alumnos, después eran 1000. Había que armar el equipo docente, suponete. Entonces vos me decías, llamalo a mi primo que es muy macanudo. Yo lo llamaba, ¿querés ser ayudante? Bien. Después algunas noches dando vueltas por las mesas lo escuchaba hablar a tu primo y me quería agarrar la cabeza porque no estaba de acuerdo en nada. Íbamos a exigir cosas al 4º piso con 1200 alumnos, ahí subiendo las escaleras. Y teníamos mucho poder. Uno fue un ejercicio que hicieron en la cátedra de Moscato, que fue el blanco y negro, que era por primera vez hacer un plano gigante del área metropolitana de Buenos Aires. Y la cátedra, que tenía algo así como 1000 alumnos en ese momento, se distribuyó todas las manzanas del Gran Buenos Aires y fueron a relevar manzana por manzana todo el Gran Buenos Aires. Rolo Sorondo dio una charla, digamos, una vez, que fue mucha gente, se llamaba Aprendiendo de Munro. Y eso es en realidad una burla a un libro que se llamaba Aprendiendo de Las Vegas. Entonces reivindicaba Las Vegas como la iconografía de la nueva arquitectura yanqui, etc. Llegados a la facultad, además, creamos un instrumento que se llamaban los SAL, que son los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. Y entonces hicimos un congreso tremendo, donde no solamente estaban los arquitectos latinoamericanos, sino que los hicimos participar a Dolina, a Fermín Chávez, qué sé yo. Era una cosa gigantesca y tomamos la facultad. Buenos Aires no es una ciudad, Buenos Aires es un mito. Es un mito urbano basado en la poesía y en la música, digamos, y ese corpus cultural que tiene Buenos Aires es el que es tan importante entender. Ir a comprar a la feria es un rito, que esos ritos de alguna manera eran la materialización de un mito. Cuando un muchacho del interior va a dar la vuelta al perro en la plaza central, está reactivando el mito de encontrar un gran amor. Entonces también empezar a mirar el evento también te lleva otra mirada de la ciudad. Se transformó no solamente en una cultura del objeto, sino en una cultura del escultor del objeto, ¿no? La arquitectura sin la ciudad es el objeto suelto que existe, pero entonces está mimetizado con la naturaleza, o el entorno inmediato, el contexto que lo envuelva, que lo sostenga, ¿no? Los mejores arquitectos que hubo en América Latina en los años 40 y 50 y 60 partían para convalidarse a París. Para explicar hoy una arquitectura no necesito ponerla dentro de los parámetros europeos. Es más, diríamos que es al revés, que digamos que los parámetros globales se justifican en la medida en que son aceptados en otros lugares. La llegada de San Cayetano a la Argentina tiene que ver con la inmigración italiana en los años 20 y 30. El párroco le agrega una espiga de trigo. En el 80, Ubaldini organiza marchas a San Cayetano por la paz, el pan y el trabajo. Es un agregado de la cultura argentina a una imagen que adquiere otro significado. Un fenómeno auténticamente Nacan Pop.
oficialmente como Municipalidad de Buenos Aires sobre Puerto Madero, el encargado de contar detalles del proyecto era el Mosca. Entonces, te imaginas lo lleno que estaba, porque todos los arquitectos de Buenos Aires querían saber qué pepino íbamos a hacer con Puerto Madero, que terminó siendo lo que es, no es poco. Es bastante interesante. Y entonces el Mosca se levanta, estábamos ahí en un panel, pero se levanta, va adelante para pasar las diapositivas, y lo primero que dice, se queda un poco callado, mira a todo el público y dice: nosotros somos los Nakan Pop. O sea, como que, viste, como diciendo, grabó la pica en Flandes, viste. Esta está destruida, ¿no? Pero con esta maqueta le vendimos a Menem Puerto Madero. Si nosotros hubiéramos seguido linealmente lo que era el pensamiento de la época, y de hecho hubo presiones para que sea así, eso se tendría que haber licitado, tendría que haber venido un desarrollador seguramente internacional, de hecho Donald Trump intentó hacerlo, y le hubieran dado esa porción de tierra para que haga un proyecto, como si fuera Nordelta. Nosotros en el momento lo que propusimos fue lo contrario, o sea, hacer una empresa pública que subdivida el suelo en parcelas lo más chicas posible y garantizar, digamos, la incorporación de una cantidad importante de espacios públicos de calidad, digamos, como apertura de áreas verdes, etcétera, toda la parte centro y sur de la ciudad. El objetivo iba, sobre todo, apuntaba a recuperar la vitalidad del centro y que el centro pueda tener un espacio donde construir la modernidad sin demoler. Después del 2001, cuando fue la enorme crisis, y ahí surgió un poco oficialmente la clase de los cartoneros, desde ese entonces hasta hoy. Una manera de sentirme fraternalmente unido con ellos era ser un artista cartonero, es decir, trabajar con las preocupaciones de ellos y con los materiales con los cuales ellos viven. Últimamente estuvimos trabajando en la isla Maciel bastante. Hicimos unas viviendas prefabricadas y en chapa. ¿Ves estas maquetitas? Son todas de steel framing, ¿no? Que es una estructura de metal hecha con el perfil U de galvanizado. Luego viene una placa de USB, la aislación y la cubierta de chapa, que es un poco la tradición isleña, ¿no? Y no, más vale que no le pongas y le pones reboque nada más. ¿Ves? Ese mural fue el primero, el del frente. Cuenta la historia del barrio Mitre, desde el principio, que está allá, la villa que se quema. Y después hicieron un barrio precario acá en la época de Frondizi. Y entonces, bueno, cada viñeta de esas cuenta un poquito de la historia. Los temas me los van diciendo y después yo lo desarrollo y lo hacemos. Esta casa es Nakan Pop porque, bueno, primero coincide, está hecha en el año 76 y 78, que son los momentos que estábamos pensando en Nakan Pop. Y es un auténtico robo, ¿no? Que Collins & John Wilson es la proporción cúbica, la galería tiene que ver con Paisa Reyes, que es un arquitecto uruguayo, y la escalera de Stirling que te lleva a la terraza y que te permite juntar todas las plantas. Esta escalera como si vos volaras a lo largo del espacio. Pedazo de un edificio viejo que se respeta, porque la pared de afuera es de 1910, era una farmacia. Recuperar lo que se pudiera, que se podía la pared de afuera, hacer adentro algo que estuviera muy conectado con la naturaleza, que lo está. Mirá vos, no me acordaba esto, le habían puesto al artículo, se llamaba El sentido de la diversidad, ¿no? Claro, uno se repite.
Y era como el living de la casa, era el living de la casa. En la casa era todo esto y el living era el bar del taller. A veces nos reuníamos a discutir, muchas veces nos reunimos a hacer la lista de las elecciones de la sociedad central o de la facultad, pero también era un lugar donde nos encontrábamos a charlar los sábados a la mañana. No tiene ya ese carisma, pero ¿qué va a hacer? Las cosas cambian. Hola, Rolo. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? Che, escuchame una cosa. ¿Por qué no hacemos la reunión con el grupo de los Nakampop y allegados y qué sé yo cuánto? El locro es una cosa que desde el Día del Peludo, el 25 de mayo, 9 de julio, en su casa, siempre, Rolo hace locro y lo cocina él. Hay que levantarse temprano. El día anterior hay que comprar el maíz y los porotos, porque tiene que estar en remojo toda la noche. Entonces a las 6:30 puse el despertador, me levanté y empecé a cocinar eso. Después me tiré en la cama. Mucho locro, mucho vino y muy hablado, porque esto da para mucha controversia. Controversia y acuerdos, ¿no? Porque, sobre todo análisis. ¿A qué hora pensás venir? Más Nakampop que esto, mirá. Porque era la identidad del barrio lo que queríamos registrar. Eso No era el patrimonio histórico, claro, sino era... no era el patrimonio monumental. No. Claro, tal cual. Era una identidad. Y yo más que el ahora patrimonio. recién lo relaciono tanto con el TANAPO del 74, con esta maravillosa apertura y encuentro. Yo creo que esto que pasó en la facultad en el 84. Nosotros volvíamos de afuera, pero todos volvían. Entonces era como una alegría, un encuentro, con una fuerza. Siempre te sentís contenido, estas cosas que decía el inglés antes, de inclusión, exclusión, o Emilio, fueron como una enseñanza sobre una matriz sobre la que podés hacer mil cosas. Lo que construyeron en el regreso a la democracia, que es cuando nosotros nos encontramos, en el ámbito de la facultad, en el ámbito de la universidad, se constituyó en un faro que más que nunca tenemos que darle continuidad. Y nos formamos en esa posición, en esa idea de que podíamos cambiar el mundo. Y que sin vergüenza de ser nosotros, sin vergüenza de ser de acá. ¿No? Esa idea nueva de perder la vergüenza y afirmarnos como lo que éramos nos marcó para los 30 años que siguieron, ¿no? Eso merece un brindis, ¿eh? Si la humanidad quiere solucionar el problema de la vivienda, el enorme déficit que tiene la humanidad, va a tener que usar prefabricaciones de lo que fuera, de cemento, de madera, de hierro, pero si vos decís quiero que todos tengan una casa en poco tiempo, en pocos años, hay que recurrir a eso. O sea, no podemos seguir poniendo ladrillo hueco sobre ladrillo hueco, ¿no? La comprensión de lo ambiental y lo sustentable no es suficiente, eso es inevitable. La única cosa compatible es la madera. Es el producto natural, digamos, que tiene sentido con el drama ambiental de la humanidad. Una casa es un timbre. Suena el timbre y una voz que dice: no te hagas problemas, traemos la carne, haz el fuego. Esa es la casa, los amigos y el asado. Cuando Solsona un día en estas reuniones que abrieron en la escuelita, me dice, tu preocupación por la Argentina no tiene sentido en un mundo que se está globalizando. Me emocionó cuando el otro día Jujo dijo, soy un arquitecto sudamericano. Yo le digo muchas veces a los alumnos que me preguntan a dónde voy a hacer una maestría, si a Estados Unidos, a Francia, qué sé yo. Yo le digo, mira, andá a trabajar 2 años a un municipio. No tenés una superimpresora, tenés una fotocopiadora sin tóner, pero vas a encontrar un montón de gente ansiosa de hacer cosas.
un grupo plural y complejo que se puede cerrar desde un encuadre político-ideológico, pero que apenas lo empezás a reconocer por su producción, se vuelve mucho más heterogéneo, mucho más diverso, y ahí para mí están sus potencialidades más interesantes. Una propuesta bastante interesante de hacernos cargo un poco de quiénes somos, quiénes éramos y quiénes podemos llegar a ser, y empezar a trabajar con esa materia y volcarlo siempre, bueno, a nuestra disciplina, que es la arquitectura. Logran equilibrar el rol que tiene el arquitecto como productor de arquitectura para la sociedad sin traicionar su manera de ver cómo debería ser esa arquitectura. Queremos recordar que con la enorme amiga de los NACAM Pop, integrante de los NACAM Pop, Cristina Beatriz Fernández, nuestra arquitecta amiga del corazón, con ella hablamos un día, habíamos hecho la escuelita, amigos de la escuelita, y dijimos, che, si hicimos la escuelita, la próxima hagamos los NACAM Pop. Bueno, gorda, estamos haciendo los NACAM Pop y tratamos de que nos salga lo mejor posible. Volveremos. Un beso grande.